Mi primer Hola Mundo. Con IA As Plus LaTeX. Informes con capítulos, secciones y listas. Y como dice nuestro amigo pingüino, hola mundo y bienvenidos. En esta sección aprenderemos a crear nuestro primer documento en LaTeX tipo reporte e incluiremos portadas, tablas de contenido y organizaremos la información en capítulos, secciones. Lo haremos de forma manual y con la IA para contrastar las ventajas que tiene de usar la inteligencia artificial. Vamos allá. Vamos a hacer un documento básico de LaTeX en el cual abrimos nuestra hoja de trabajo. Iniciamos con el comando más importante, que es el tipo de documento o document class. Para este caso vamos a hacer uno tipo reporte. Como siempre vamos a hacer algo tan básico, no necesitamos de paquetes ni de librerías y simplemente iniciamos con el ambiente más grande, que es begin, que se inicia siempre con begin, document, y le generamos el texto más básico, que es hola mundo. Lo ejecutamos y obtenemos nuestro pequeño documento. Aquí ustedes lo pueden ver, hola mundo. Ahora vamos a el navegador, entramos a la inteligencia artificial de Grox, que también para estos casos es gratuita. Escribimos nuestro prompt. Podría escribir el código LaTeX para el texto hola mundo. Lo ejecutamos para que nos genere el código. También nos muestra cómo él hace el proceso secuencialmente y nos muestra su producto final, que es el documento. Copiamos acá también el código LaTeX. Vamos a nuestro gestor de LaTeX, creamos una nueva hoja, lo pegamos y le quitamos todos estos códigos HTML, que tal vez es para incrustarlo en una página, y lo ejecutamos. Si no lo quitamos, pues nos da error. Lo colocamos y ahí vemos que nos da un documento muy parecido al que hicimos manualmente. Posteriormente vemos que coloca unas librerías que para este caso no son tan útiles, pero que generalmente son las más típicas y las más utilizadas, que van en todo documento LaTeX. Ahora vamos a nuestro documento original para hacer una serie de elementos que contenga un reporte, como son los capítulos, las secciones, sus secciones, e iniciamos con un capítulo que diga hola mundo. Vamos a utilizar una librería que es User Package, en la cual es un tipo de librería que me genera lo que nosotros llamamos código ciego. Por ejemplo, yo podría hacer acá una sección que, por ejemplo, podríamos escribir que es sección 1, y le decimos al sistema Libsyn que nos escriba entre corchetes, entre corchetes, que nos escriba los capítulos del 1 al 3 de ese texto ciego. Podemos hacer una sección 2 y también le podríamos decir que nos genere un código Libsyn del capítulo 3 al 5,
Y también podríamos generarle una subsección que pertenece a la sección 2. Subsección 2.1. Y que nos escriba el texto. Vamos a hacerlo anidado. Lipsum del 6 al 8. Y por último vamos a hacer otro capítulo que diga Hola Mundo 2, y que este simplemente sea uno que me genere un Lipsum, un texto. Pongámosle del 9 al 12. Entonces esta es la forma en que nosotros podemos generar un reporte a través de capítulos, secciones, subsecciones, y también puede haber subsecciones, pero lo hacemos simplemente como ejemplo de esta manera. Vamos a ejecutarlo. Esperemos que no nos dé ningún error. No nos dio error. Lo miramos, lo extraemos aquí y lo mostramos. Y mire cómo nos quedó. Capítulo 1, Hola Mundo. Sección 1, él genera el documento que se llama texto ciego. Sección 2, subsección 21, y nos genera otro tipo de capítulo como es Hola Mundo 2, y así sucesivamente nosotros podríamos generar todos los tipos de aparte que puede contener un reporte. Nuevamente vamos a la inteligencia artificial de Grox para generar un prompt en la cual le vamos a pedir que si podría hacer un documento tipo report para generar con texto ciego 3 capítulos. También vamos a decirle que nos dé 2 secciones, 4 subsecciones, y también vamos a solicitarle que nos lo haga en código látex, dado que no se lo dijimos al principio y nuestro prompt nos va a quedar incompleto. Lo generamos. Copiamos el texto látex. Sin embargo, Grox ya una vez nos da aquí ya el documento de salida. Sin embargo, vamos a Text Studio, que es nuestro editor de látex. Pegamos. Lo ejecutamos, le quitamos primero algún código HTML que él genera para colocarlo en una página. Ya ejecutado, vamos y lo miramos. Miramos nuestro texto y aquí nos dice que es nuestro reporte y nos da nuestra tabla de contenido, el primer capítulo, la primera sección, la segunda sección, las subsecciones. Si vamos más abajo, pues nos da hasta el último capítulo que hemos generado, que es el capítulo 3, y vemos que nos da un documento bien estructurado en forma de reporte. Ahora vamos a ver otro tipo de generación de código a través de otra IA, vamos en este caso ChatGPT. De igual manera vamos a solicitarle que nos genere en código látex un esqueleto que contenga 2 capítulos. También vamos a solicitarle unas subsecciones que son en este caso 3, y cada sección ojalá que tenga 2 subsecciones y una subsección con 3 subsecciones. Hay algunos errores, pero él los corrige, y si no, pues ajustamos nuevamente la caligrafía ahí. Generamos el código, lo copiamos,
vamos a Text Studio nuevamente, generamos una nueva hoja de trabajo, lo pegamos, lo ejecutamos y vemos que nos generó nuestro documento como se lo habíamos solicitado. También nos daba una tabla de contenido muy bien hecha, capítulo 1, capítulo 2, pero aquí vemos que nos dio de una vez el texto ciego, lo cual no se lo solicitamos, pero simplemente ahí en las subsecciones o en las secciones pues colocamos el texto de nuestro trabajo académico, ya sea de lectura, de investigación o reportes de trabajo, el cual pues es el aporte nuestro, dado que si generamos toda esa información a través de la IA, pues no sería ético, ya que sería un tipo de plagio. Iniciamos un nuevo tipo de documento tipo report. Iniciamos con document class report. Llevamos a los paquetes, en este caso inputtex, y el tipo de codificación que es UTF-8. También invocamos al paquete Babel, el cual contiene el idioma español en sus opciones. También vamos a llamar a un paquete matemático por si necesitamos algún tipo de símbolos matemáticos. Seguidamente iniciamos ya la parte de la presentación con el título y vamos a colocarle un conjunto de números como título. El autor vamos a denominar a Luis Parra y como fecha pues vamos a dejarlo libre sin fecha por el momento. Ahora colocamos el cuerpo del documento con Begin Document. Iniciamos la sección del título con Make Title. Vamos a colocar la tabla de contenidos y entre el título y la tabla de contenidos vamos a colocar el resumen, que es el orden, y es un abstract que inicia con Begin Abstract en Abstract, y vamos a colocar que este reporte hace referencia a los números o al conjunto de números y también a sus operadores. Ya con la tabla de contenido iniciamos un capítulo. Vamos a colocar como resultados de aprendizaje para el aprendiz, como al continuar o al terminar este módulo el aprendiz estará en la capacidad de. Colocamos, ya los tengo construidos en una lista que es itemize. Iniciamos con el comando item y colocamos todos los resultados de aprendizaje, como por ejemplo reconocer los números naturales y enteros de la matemática, y así sucesivamente en su orden de complejidad. Colocamos hasta el último, que es reconocer los números irracionales como parte importante de los números reales. Luego, ya ordenados esta lista, pues vamos a ejecutarla. Miramos nuestro documento y vemos que ya tiene alguna estructura, como la presentación, el resumen, el índice general, el capítulo 1, que son los resultados esperados. Pero como vemos, faltan algunos elementos adicionales, como vamos a hacer ya el contexto, y en este caso vamos a hablar de los números o del conjunto de números. Dado ese conjunto de números, colocamos los números naturales, le colocamos el contexto, puede ser cualquier definición, a modo de ejemplo, que son los números del 1 al infinito, siempre y cuando hablemos de números enteros como el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Podríamos hablar del 50, 100, 500 o 1 millón.
el cual no incluimos el 0 pues dado que no pertenece a los números naturales. Ahora hacemos una sección con los números enteros en la cual incluye los enteros negativos y positivos e incluye también el 0. Estos se extienden desde el menos infinito hacia el infinito de los números enteros. Entonces punto punto desde menos 3, menos 2, menos 1, 0 o menos 0, que 1, 2, 3 hasta el infinito punto punto. También podríamos hablar de los números reales, en las cuales ya tengo aquí descrita una definición y se podrían catalogar como el conjunto más amplio que incluye a los números racionales e irracionales, y de que estamos hablando de los números que contienen decimales, como por ejemplo el 3.333, el 6.65, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de los números racionales que pertenecen a los números reales y son aquellos que son el cociente de dos números enteros y en las cuales me generan números decimales. Entonces podemos darle este tipo de definiciones. También podríamos hablar de los números irracionales, que generalmente son números especiales o universales, como son el pi, el Euler y otros tipos de números que generalmente no son muy comunes. Lo ejecutamos, vamos y miramos cómo nos queda nuestro documento. Ahí lo vemos con las partes. Como nuestra tabla de contenido no salió completa, compilamos nuevamente y ya vemos que ahí sí nos sale la tabla completa. Ahora vamos a una IA para poder hacer el mismo proceso de este reporte. Acá ya en la inteligencia artificial de Google, que es Gemini, vamos a darle el prompt, que ya lo tenemos descrito, en el cual corresponde a podría generar un reporte sobre los números o el conjunto de números que contenga resumen, tabla de contenido, el contenido sobre el conjunto de números y las referencias de la información obtenida. El autor es Juan Parra y Luis Bustos y la institución es el Colegio Mariano. Aquí revisando este prompt vemos que nos hace falta escribirle que genere en código látex un reporte sobre. Entonces ya lo completamos, lo ejecutamos y pronto ya nos tiene la respuesta. Copiamos el código, vamos acá a nuestro Text Studio, abrimos una hoja de trabajo, pegamos la información obtenida de la IA, la ejecutamos y aquí tenemos unos errores, el cual me muestra una barra al piso en la cual es un símbolo reservado y no lo podemos utilizar así como la utilizó Gemini, y ahí vemos que aún tiene mucho por resolver este tipo de inteligencia artificial, pues dado que no reconoce ese símbolo y lo coloca ahí. Pues vamos a mirar si ese es el problema, lo ajustamos, lo corregimos y nuevamente vamos a ejecutarlo. Ya ajustado, compiló correctamente. Vamos nuevamente al documento, lo vemos y ya nos generó un documento sobre reporte sobre los conjuntos de números. Vemos que nos hace una presentación, un resumen, nos entrega ya la tabla de presentación o la tabla de contenido, los capítulos respectivos, en este caso que son los resultados de aprendizaje,
Y algo parecido a lo que se hizo, nos escribe que al finalizar la lectura y el estudio de este reporte, el estudiante será capaz de identificar y diferenciar los conjuntos de números principales, naturales, enteros, racionales, irracionales, reales y complejos. Le agregó algo más que es complejos, que simplemente nosotros lo hicimos como básicos. Utilizar la notación matemática, establecer la relación de inclusión, los conjuntos de números para clasificar diferentes tipos y explicar las necesidades de la expansión de los conjuntos numéricos. Yo le agregué pues operadores, pero acá no lo hizo, simplemente porque no se lo aclaramos. Miramos los demás capítulos, que está la introducción. El conjunto de números tiene sus secciones de números naturales, números enteros, tiene subsecciones también de los números de diferentes tipos y relaciones de inclusión, que también le incluyó, lo que nos muestra que los naturales están contenidos entre los enteros, en cada uno de ellos hasta los complejos. Y vemos que nos da las referencias bibliográficas para cada uno de los documentos donde extrajo esta información. Ahora pasamos a las listas para poder aclarar un poco más sobre este tema. Abrimos, vamos a copiar aquí el encabezado del anterior, abrimos uno nuevo, colocamos e iniciamos Begin Document y vamos a comenzar a hacer las listas. Y en esto vamos a hacerlo por secciones, y en esta sección vamos a ver sobre listas con viñetas. Las listas con viñetas se utiliza el ambiente Begin, Itemize, en la cual hay un comando que es item, y yo podría decir primer ítem, segundo ítem, tercer, y así sucesivamente podría ser todos los ítems posibles. Ejecutamos este pequeño lenguaje. Aquí tenemos errores. Le escribimos documento, pero es document. Es un pequeño error que hay que saber y corregir. Lo ejecutamos nuevamente. Entre más errores nos salgan, pues podemos corregir y ajustar más. Miramos y vemos que aquí ya nos tiene nuestra primera lista con viñetas, que es primer ítem, segundo ítem, tercer ítem. Vamos a hacer un segundo tipo de ítems. Vamos a darlo como otra sección, listas numeradas. Para las listas numeradas es muy sencillo, simplemente utilizamos un ambiente que se llama Begin Enumerate, y en la cual es lo mismo, utilizamos el comando item, y esto sí escribe ítem 1, ítem 2, ítem 3, y así sucesivamente. Vamos a ejecutarlo. Y aquí podríamos tener otro tipo de numeración de listas numeradas. Mire, 1, 2 y 3, aquí con puntos. También podemos hacer ítems anidados, que utilizamos el ambiente dentro del ambiente. Begin, Itemize,
Y entonces aquí ya vienen los subcomandos o los comandos ítem, subítem 1, subítem 2, y subítem 3. También aquí en Numerate podemos hacerlo. Begin. Numerate. Lo mismo, podemos coger estos elementos, colocarlos acá. Pongámosle este que es 1, 1, 1, 2, lo ejecutamos y miramos acá que ya, mire, los tenemos anidados. Entonces aquí tenemos un tipo de viñetas, ya para el segundo nivel utiliza puntos. De igual manera aquí tenemos numéricos para la segunda anidación, pues ya vamos a tener letras, y vamos a mirar otro tipo de listas. Ahora vamos a generar una sección de listas descriptivas. Simplemente utilizamos begin description y de igual manera colocamos acá nuestros ítems y entre corchetes vamos a escribir, por ejemplo, el símbolo de látex, dos puntos, lenguaje de realización de texto. Simplemente vamos a hacer esa definición. Cuando es más amplia o más puntual, vamos a hacer otro ítem. Wow, le coloqué doble. Vamos a poner, por ejemplo, text. Dos puntos. Este es un lenguaje descriptivo para látex. Punto. Podríamos generar otro. Ítem. SDR dos puntos. Generalmente eso es como un radio definido por software. Lo vamos a ejecutar a ver qué resultado tenemos. Esperemos que no hayamos cometido un error. Entonces este text parece que no funciona. No tiene, es un nombre normal, pensé que era un comando para escribir text, y aquí ya obviamente lo tenemos normalizado. Entonces esto es una forma de una lista descriptiva, es simplemente para dar definiciones de algún tipo de elementos, como en este caso es látex, text y SDR.
Si se quiere personalizar listas, toca utilizar una librería que se llama Enumitem, en el cual simplemente yo puedo hacer una sección de listas personalizadas. Y para este caso puedo utilizar begin itemize. Como está personalizada, tenemos que generarle las condiciones de personalización con corchetes. Vamos a decirles que nos escriba el label igual, lo hacemos entre signo pesos para definir el símbolo, y queremos un símbolo star, que generalmente es como una estrellita. Entonces, se me perdió. Se me perdió. Star. Ahí está. Entonces, pues podemos traer estos ítems acá, simplemente para no demorarnos tanto. Lo ejecutamos, esperemos no tener errores. Aquí hay un error, simplemente aquí nos falta una L. Vamos a ejecutarlo nuevamente porque es label. Ya lo tenemos. Vamos a mirar acá y efectivamente aquí nos da las viñetas tipo estrella. También lo podemos hacer para números. Begin, enumerate, le hacemos aquí el mismo label, igual, colocamos backslash, y como queremos hacerlo tipo romano, le colocamos un asterisco, un puntico, y lo ejecutamos. Espérame, a ver si aquí nos da. Colocamos estos mismos ítems que ya los tenemos, los ejecutamos, y aquí también obtenemos, mire, los números romanos. Entonces aquí podríamos escribirle sección numeración romana. Lo ejecutamos para que nos los muestre diferente. Entonces aquí ya tenemos cada una de estas listas. Ahora vamos a hacerlo con IA a ver cómo nos queda. Abrimos una nueva IA, vamos a irnos a ver cómo nos da Géminis. Y en Géminis le vamos a preguntar que si podría realizar el quiz para todos los de listas posibles, para látex. Creo que con este prompt es suficiente. Vamos a ejecutarlo. Ya me está generando el código, vamos a mirar. Ya terminó. Vamos a ver cuáles las posibilidades. Vemos que lo hizo en un instante. Todo lo que yo me demoré, la IA se demora muy poco tiempo. Miramos aquí nuestro ejemplo, bien presente y bien cerca. Y entonces acá pues me da algún tipo de listas, lo mismo, listas enumeradas,
listas itemicen, listas de descripción, lo que hicimos nosotros, listas sin ordenar, y bueno, no nos hizo más listas. Tal vez no fuimos muy amplios con el prompt. Vamos a mejorarlo, pues dado que lo que hicimos nosotros es más amplio, pero nos demoramos muchísimo tiempo más. Vamos otra vez allá al prompt y le vamos a escribir: podría ampliarla para listas alfanuméricas listas de viñetas personalizadas y otras. Dejamos puntos suspensivos, vamos a ejecutarlo a ver qué nos da ahora. Lo copiamos, hacemos una nueva hoja, lo pegamos, lo ejecutamos, ya terminó, lo miramos y miramos qué más posibilidades nos ha dado este tipo de prompt. Entonces aquí ya nos dice lista alfanumérica con números romanos y letras mayúsculas. Entonces fíjense que aquí ya se pueden hacer muchísimos más elementos. Listas con viñetas, aquí cambio con estrellas, con flechitas, con vistos buenos, y otro tipo de listas descriptivas, y ahí bueno, ya nos dio un poco de margen mayor. Entonces estos son todos los tipos de listas posibles. Si nosotros miramos acá, pues como los hizo, igual que nosotros lo hicimos a través de labels, genera cualquier tipo de símbolo en las listas que nosotros querramos, también con letras, con números de diferentes tipos. Y esto es todo Si te por gustó, esta vez. no olvides Muchas gracias por suscribirte su para no atención. perderte ninguno de nuestros videos, déjanos un comentario con tu opinión y danos un me gusta.